Antes que what? Antes que irme, quiero decirle. I'm gonna die of laughter. Okay, don't talk. Irme. Antes que irme, quiero decirle. La campanita. La campanita. Tiita. Campanita. Campanita. Comencemos. Soy muy excited. Hola mis corazones, hoy haré mi primer video en español. Soy latina, soy mitad mexicana y mitad Guyanese. Hablo un poco de español, pero estoy aprendiendo ahora con mi prima y tía. Estoy muy feliz de hacer este video para ustedes. Si quieres ver cómo hacer este look, no olvides para suscribirte a mi canal y ser parte de Quad. No olvides para suscribirte a mi canal y activar la campanita para ser parte de mi Quad Family. Y sin más, comencemos. Primero usará este primer de Milk Makeup base adherente. Esto nos ayudará a mantener nuestro maquillaje en la cara durante el día. Antes de continuar, hice mis cejas fuera de cámara porque si no estaríamos aquí para siempre. Sirve que no me veo como una abuelita al fin de semana. Al final del video. Ahora vamos a poner este base de IT Cosmetics Confidence in a Foundation en mi cara. Oh, está muy claro. Vamos a intentar medium sand porque es más oscuro. Y no es mi color. Me lo voy a quitar porque no me queda. Estee Lauder Double Wear en Tawny, 3W1 Tawny. Aquí. Esto es muy oscuro, pero está bien. Puedo difuminar. Mi color es uniforme y soy muy contenta. Esto es muy claro si voy a poner en un lado. Ahora hacemos la parte más divertida, las sombras. La paleta que usaré es de mi amiga Adeline Morin. Ella hizo una colaboración con Tarte Cosmetics. Esta es una inspiración de limones con colores cálidos, perfecto para este verano. Vamos a abrir. Oh my gosh, soy súper emocionada. La primero color vamos a poner es Mama Morin. Vamos a poner en pliegue del ojo en la parte superior. Sí, le voy a difuminar de lado a lado para hacerlo más dramático como novela dramáticos. Estoy aprendiendo, ¿ok? Vamos a poner aquí en la parte inferior. Mira cómo hacerlo porque no me puede explicar. Estoy aprendiendo. En nuestro párpado vamos a poner Beautiful Magical Wonderful. Para nuestro lagrimal aplicaremos este color llamado Law of Attraction. Es como un color de oro. Esto es muy pigmentado. Para resaltar nuestra ceja, aplicaremos el color Adult Angels debajo de ella. Para delinear la parte inferior del ojo, usaremos este color aquí, amarillo. Se llama Girls Supporting Girls. Junto con este color café llamado Contour, para mayor definición en nuestra mirada. Ahora haré mi delineado arriba del ojo. Y para finalizar con nuestros ojos, hacemos las pestañas. Hoy estaré usando Olivia No. 18 de Huda Beauty. Muy bonitas. Siento que las pestañas le dan vida a tu mirada. Para nuestros ojos de panda, vamos a difuminar el nuevo corrector de Marc Jacobs debajo del ojo y también aquí y aquí y también aquí. Todas las partes en la cara. No necesito mucho, nomás un poquito. Para definir la forma de nuestra cara vamos a contour. Después vamos a sellar debajo del ojo con polvo translúcido para continuar lo demás. Para darle color a nuestras mejillas vamos a poner NARS Orgasm Blush Rubio. Me gusta más rubor, más de bronzer. Comenta abajo qué te gusta más, rubor o bronceador. Did I say that right? Okay. Con esta brillosa paleta de diamantes vamos a brillar como un sol
iluminar. Estoy brillando mucho. Para los labios usaremos este color from MAC in Whirl en todos los labios. Y después les daremos brillo con este gloss from MAC Bling Thing Liquid Lip Top Coat en Sweet Gleams. Gracias mis corazones por ver este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olvides esto. Antes que irme, quiero decirles que los amo mucho y los veo en el siguiente video. Bye, dollies. That was the end because I did that like 50 times. Tú puedes. Okay, hold on. Tú puedes. No la grabes. Antes que irme. Antes de irme, quiero decirles que los amo mucho. Antes de irme. Quiero decirles Quiero decirles que los amo mucho. que los amo mucho. No. Y sí dijiste bien. A ver, antes que irme. No. Antes de irme, no que quiero decirles que los amo